Buenas tardes, chicos, ¿cómo me copian? Hola, hola, ¿me escuchan? Doctor, sí se escucha. Ok, muchas gracias, Andrit. Como de costumbre, les daremos un par de segundos a los compañeros que se vienen enlazando a la clase, recordándoles siempre que por favor no olviden registrarse en el chat, siempre para efectos de ejercer control de asistencia. Bien, mientras se van conectando los compañeros, vamos a ir recordando los pormenores del tema que habíamos abordado, que es el tema de la copropiedad, ¿cierto? Un tema que tiene directa relación con el derecho de propiedad, con la única, con el único matiz de que no es una la persona que va a ejercer dominio absoluto sobre uno o varios bienes, sino son más de una persona, 2, 4, 6, 8, 10. Se reconoce bajo el Instituto Jurídico de la Copropiedad el derecho propietario de cada uno de estos, pero traducidos o manifestados en cuotas o alicuota partes, acciones y derechos, porciones, como se le quiera llamar, ¿cierto? No debe entenderse, habíamos establecido, no debe entenderse que en el derecho de la copropiedad, o en la figura de la copropiedad, pues está demarcado de manera específica quién es dueño de qué sector, ¿no? Todos son dueños de todo, representados pero en cuotas, en acciones o porciones, ¿sí? Habíamos visto en la anterior clase el tema de los gastos de conservación, de mantenimiento, que debe correr por parte de todos los copropietarios. Sin embargo, en esta figura de la copropiedad se ha denotado claramente de que quienes no usen, quienes no participen en el ejercicio o uso de las áreas, de ciertas áreas comunes, podrían alegar dicho motivo y eximirse de cumplir con esa obligación. Algo que puede permitirse y así lo hace el Código Civil, así lo establece, ¿cierto? En ese acápite habíamos ingresado incluso a comparar ya un poco con lo que establece la propiedad horizontal, de que independientemente de usar o no usar un área común, de ninguna manera quedan eximidos los propietarios o copropietarios de poder cumplir y asumir los gastos de conservación, mantenimiento y demás, ¿no? Es un instituto jurídico que posterior a este tema lo vamos a revisar. Bien, continuemos entonces con lo que tiene que ver con los actos de administración de los bienes o del bien que son objeto de copropiedad, ¿no? A ver, la administración del bien constituido en el régimen de copropiedad puede llevarse a cabo ya sea por la mayoría de las personas, lógicamente resguardando sus intereses, cuyos actos de administración tienen la finalidad de conservar resultado del uso del bien, ¿no? Cuidando de no alterar su esencia, su forma, su destino. Ahora, en la copropiedad, al ser dos o más copropietarios, lógicamente va a imperar la voluntad de la mayoría en el caso necesario de tomar alguna decisión, ¿no? Las minorías se van a someter a las mayorías y es por ello que todos los acuerdos a los que por una mayoría se pueda llegar
pues en su cumplimiento serán obligatorios. ¿Cómo se establece el quórum de una reunión o asamblea de copropietarios? Necesariamente va a ser ciertamente no un requisito formal en el tema de la copropiedad, dependiendo de la naturaleza y del tipo de copropiedad y de bien inmueble sobre el cual se esté ejerciendo el derecho de la copropiedad. No es lo mismo ejercitar derechos, chicos, a ver un ejemplo, en un lote baldío, ¿no? En un lote baldío apenas amurallado, que tenga algunas plantas, qué sé yo, que sea de pronto un lugar de esparcimiento y que pertenezca a copropietarios, que ser copropietarios de todo un condominio, donde se ha edificado construcciones, un condominio cerrado, donde existen áreas verdes, áreas de recreación. Entonces, no es lo mismo ejercer o administrar un condominio basado en inmuebles sueltos, casas sueltas, quiero decir, como suele ocurrir, que muchas veces íntegramente pertenecen solo a los copropietarios. O en su caso, estos copropietarios se unen, ¿no? Forman alguna sociedad comercial para dedicarse a la construcción y siempre compran los terrenos en la modalidad de copropiedad. Esto lo hacen para que cada uno de ellos pueda ejercer un control sobre sus intereses, sobre los derechos y acciones que les toca, ¿cierto? Para ello, establecen la creación o la redacción de estatutos o de reglamentos basados en la norma y se copian un poco de lo que se establece normativamente para las propiedades horizontales. En las propiedades horizontales es la ley, el Código Civil en este caso, que exige como requisito la conformación de un directorio, ¿no? La máxima instancia va a ser la asamblea de copropietarios, pero además se exige taxativamente la existencia de estatutos y reglamentos. ¿Para qué? Para que precisamente pueda establecerse las reglas del juego y ningún copropietario pueda exceder en el ejercicio de los derechos que le toca. ¿Ya? No les voy a decir que es muy usual el régimen de la copropiedad, mucho va a depender, les reitero, mucho va a depender del tipo de bien o de la naturaleza o el destino que quieran darle al bien en régimen de copropiedad. ¿Ya? Mucho va a depender. Lo que tiene que rescatarse del Instituto Jurídico de la Copropiedad es que es un derecho real por medio del cual más de una persona son al mismo tiempo propietarios de un solo bien o de varios bienes, pero en esa modalidad. ¿Ya? En la copropiedad no se puede especificar la alicuota, parte, porción, porcentaje, acción que le pertenezca a cada uno de ellos. No hay una división material como tal. Todo pertenece a todos, salvo que al momento de adquirir esa propiedad se haya establecido porcentajes de participación de los copropietarios. ¿Qué quiere decir? Que puede establecerse con facilidad que Pedro tiene más que Pablo y Pablo tiene más que Carlos tiene una pequeña porción y así sucesivamente. Por lo general, no. Por lo general, no. En la copropiedad, todos los copropietarios gozan de igual parte, porción, acción o derecho que puedan invocar sobre el referido bien inmueble. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de la copropiedad? Teórica y doctrinalmente, la copropiedad se divide en voluntarias y forzosas. ¿Cuál es la copropiedad voluntaria?
Se llama así cuando existe un acuerdo mutuo entre las partes involucradas a raíz de que tomaron la decisión o acordaron adquirir un bien, pero en sentido común de todos, precisamente dándole la categoría de copropiedad, ¿ya? Decidieron comprar un inmueble donde todos ingresaban en igualdad de derechos y todos eran dueños al mismo tiempo del inmueble. Levantó la mano René Santiago, adelante. Buenas, Lice. Recordando un poco la anterior clase, nos dijo que podría haber algún caso en el cual a uno de los copropietarios le podría tocar, por ejemplo, dijo, en el caso de ser 5 copropietarios, a uno podría tocarle el 25%, digamos, ¿no? Para recordar, ¿me podría decir en qué caso se realizaba eso, por favor? A ver, estamos hablando de que cada copropietario pueden tener las mismas porciones o acciones que los demás, ¿cierto? Que si eran 500 metros el terreno y eran 5, que habrían aportado el mismo monto, digamos, para poder adquirir el inmueble, lógicamente en cuotas o en acciones o en derechos les correspondería la misma porción. 500 metros dividido entre 5, estaríamos hablando de que a cada uno le tocaría, en teoría, ¿cuántos metros cuadrados? 500 100, entre 5. ¿Cuántos le tocaría? 100 metros, Lice. 100 metros. Eso en el tema de superficie. Si queremos porcentualizar 500 metros, que es el 100%, y existen 5 copropietarios, porcentualmente, ¿a qué porcentaje le tocaría? Porcentualmente. 100% Sería dividido entre 5, al ¿a cómo les toca? 20%. ¿A cuánto? Al 20%. Al 20%. Esa presunta realidad constituye la muestra de que los copropietarios han participado en la misma proporción, en las mismas acciones o derechos que por lo que se han dividido entre los 5. Pero ¿qué pasaría, dijimos? ¿Qué pasaría? Y conforme dispone, si mal no recuerdo, el artículo 159 del Código Civil, porque el 158 establece la figura del régimen de la copropiedad. Por ejemplo, el 159 habla de las cuotas de los copropietarios y dice que la ley presume que la participación o las cuotas de los copropietarios en un determinado inmueble son iguales, ¿cierto? Son iguales. Salvo que exista prueba en contrario, es decir, salvo que los mismos copropietarios hayan acordado algo distinto, porque el párrafo 2 del artículo 159 del Código Civil establece que el concurso de los copropietarios, tanto en los beneficios que podría reeditar ese bien, como en las cargas u obligaciones, deben ser admitidas en la misma proporción y soportadas también en la misma proporción. A partir de ahí, es que les había dicho, en el régimen de la copropiedad, la ley presume que todos los copropietarios componen la figura de la copropiedad en igualdad de condiciones. Pero ¿qué pasaría si a momento de adquirir el bien, si a momento de ¿Por qué no comprar va? el bien, uno de los copropietarios pone más dinero que los otros? Asumamos que el bien de 500 metros cuadrados
vale, les ha costado $50,000. Para encajar y adecuar la presunción de la norma, tendríamos que establecer que cada uno de los copropietarios ha colocado a $10,000. Juntos los 5 hacen los 50,000. Ahí adecuamos y encajamos perfectamente a la presunción de la ley en materia de copropiedad, que establece que se presume que la cuota de todos los copropietarios es igual, uno del otro. Pero ¿qué pasaría si uno de los copropietarios no tiene para pagar los 10,000, solo tiene 5,000? Y el otro copropietario sí tiene más de 10,000. Puede comprar una cuota variable más de lo normal y paga 15,000, ¿sí? Más 5,000 del segundo copropietario, llamémosle, hacen 20,000 y los demás 3 socios ponen a 10,000 como les corresponde. ¿Habría ahí un copropietario con mayor cantidad de acciones y derechos o no habría? Si todos ponen por igual, pienso que no. O Ya, sea, si colocaran cada uno a 10,000, no. Pero si uno de ellos colocara 15,000, otros 3 a 10,000 y uno solo colocara 5,000, hacen los 50,000. Pero hay un copropietario que ha colocado más de 10,000. Ha colocado 15,000. ¿Podría tomarse en ese caso en cuenta que todos tienen la misma proporción en igualdad de condiciones o habría algún copropietario con mayor cantidad de cuotas? ¿Es que ha sí, puesto 15,000, doctor? Perdón, un Buenas poquito noches. más fuerte. Adelante. Adelante, chicos, no les escucho. el que puso más también tendría más beneficios, ¿no, Lice? O también usted en la anterior clase dijo, podrían, por así decirlo, el que puso 5,000, pagarle, digamos, los otros 5,000 y ya así tal vez estarían iguales. Habría esos dos caminos, por así decirlo. Habría esos dos caminos. Habría. Ya sería un acuerdo totalmente interno para respetar la presunción de la norma, ¿cierto? De que todas las porciones son iguales en la copropiedad. Pero puede darse la salvedad de que uno de los copropietarios haya puesto 15,000, ¿cierto? En ese caso, si no existiera algún acuerdo distinto para determinar que las partes les corresponden en igualdad a todos, tendría que determinarse entonces o cuantificarse cuánto tiene cada uno de los copropietarios. ¿Por qué? Porque la norma dice en el capítulo de la copropiedad que presumiéndose que todos los copropietarios tienen cuotas o partes iguales, soportan las pérdidas y se benefician de las ventajas o utilidades en la misma proporción, es decir, en partes iguales. Pero si en el hipotético caso habría uno de los copropietarios que tuviera mayor porción, mayor participación en la copropiedad, es necesario determinar los porcentajes exactos a efectos de distribuir si hay ventajas y utilidades en la misma proporción en la que adquirieron esa copropiedad. El que puso 15,000, lógicamente tiene mayor participación. En esa medida tendrá que recibir las utilidades o las ventajas. Pero de existir pérdidas, también tendrá que soportarlas en ese mismo porcentaje. ¿Se dan cuenta? 15,000. Ahí a veces es muy importante porcentualizar y determinar los valores para tener conocimiento si hay igualdad de condiciones o hay diferencia en las condiciones. ¿Listo? Lo que quiere decir que si no llegaran a una igualdad, no arreglaran entre ellos, como decía bien René,
El que puso primero 5,000 podría comprometerse a devolverle al otro que puso 15,000, se respeta. Pero si no hay aquel acuerdo, entonces se va a respetar tal cual han participado en la adquisición del bien. María, adelante. Doctor, en caso si estuviéramos hablando, supongamos, de una empresa, de una fundación de una empresa, tendría que establecerse eso en los estatutos, ¿verdad? Ah, bueno, si habláramos equiparando esta figura de la copropiedad a la constitución de una empresa o sociedad comercial, lógicamente el Código de Comercio en cada uno de los tipos de sociedad establece la obligatoriedad al momento de constituir la empresa de contar con los estatutos y los reglamentos, ¿cierto? Para que en base a esos estatutos y reglamentos pueda llevarse a cabo las asambleas ordinarias o extraordinarias. Y en esos estatutos y reglamentos se establece claramente que, por ejemplo, en una sociedad comercial puede existir que los socios tengan igual cuota de capital, ¿sí? Una empresa con 4 socios, cada uno con 25% de cuotas de capital, hacen el 100%, lo que quiere decir que todos tienen el 25%. Pero puede pasar que exista un socio mayoritario, ¿no? Que existe un socio mayoritario que tenga el 50% de cuotas de capital. ¿Se dan cuenta? Y el otro 50, si son 4 socios, tendría que dividirse entre 3. ¿Cierto? Entonces estaríamos hablando de que hay un socio que tiene 50% y los otros más o menos al 18% para completar el 100%. ¿Se va a respetar la mayoría de cuotas de capital? Sí, en una sociedad. En una copropiedad es muy similar. Enseguida le doy la palabra a Andrich. Estamos viendo que una copropiedad es muy similar. La ley presume que la alícuota parte de cada copropietario es igual al de todos. Presume. Pero reitero, puede no ser siempre así. Ya puede no ser siempre así. Y lógicamente, para tener todo en orden, será necesario la redacción o la conformación de estatutos. Adelante, Andrés, ¿qué querías decirnos? Doctor, viendo en caso de las empresas, en una mayoría de casos no se da que todos tienen, digamos, la misma cuota de capital, ¿no, doctor? Porque ya que en las empresas siempre hay el que se puede decir es representante de todas las empresas, donde, bueno, según lo que he indagado, cada empresa tiene un representante legal que se pueda decir que es el socio mayoritario, lo cual cuenta con un 60% para arriba, para que los demás socios no sobrepasen sobre él, se puede decir, ¿no, doctor? Ya que si uno tiene 50% y los demás socios juntan su 50%, hay un choque de decisiones donde en 50-50 en la toma de decisiones dentro de una empresa puede ser errónea, ¿no? Y a lo que sabía, siempre en una empresa tomaban el 60%, el accionista mayoritario, el que tomó más que todo es el que tomó la iniciativa de crear la empresa, ¿no, doctor? Y en ese caso, en las copropiedades, ¿se puede hacer lo mismo, doctor? Que uno puede tomar, digamos, más del 60%. Sí, resulta que para hacer una comparación y un análisis didáctico, cuando hablamos de empresas estamos hablando del derecho comercial, sociedades comerciales. Lógicamente, la norma no establece que todas las cuotas de capital, si es una SRL o cualquier otra sociedad, o una sociedad anónima que maneja el capital representado en acciones, ninguna norma establece, y menos el Código de Comercio, que cuando se constituye una empresa, dependiendo de cuántos socios, cada uno de los socios deben tener un aporte igual, ¿cierto? Es abierta la posibilidad de que uno o más socios puedan ser socios mayoritarios, es decir, con mayor cantidad de cuotas de capital. En ese caso, el mismo Código de Comercio, aparte de exigir que cada una de estas empresas o sociedades comerciales constituyan y hagan aprobar sus estatutos y reglamentos internos, ¿no? También establece que
aquellos socios que tengan una mayor participación, ya sea en acciones o en cuotas de capital, de la misma manera van a soportar las pérdidas, pero también van a disfrutar de las ganancias. En la vida real, los socios que tienen mayor participación de capital en la empresa, sea en acciones o sea en cuotas de capital, por lo general son los que ocupan presidencia, directorio o gerencias generales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en materia comercial, ustedes saben, por cada cuota de capital se tiene un derecho al voto. Hay un derecho a voz y voto. Entonces, si yo soy el socio mayoritario con el 60%, no van a poder sobrepasar la mitad más uno, ¿cierto? Porque yo tengo el 60%. Entonces, más o menos como que se transforma en el propietario de la empresa. Y las minorías lo único que pueden hacer es fiscalizar algún cargo administrativo, si es que acaso quieren, o simplemente esperan la generación de utilidades. En la copropiedad, por eso les decía el 159 del Código Civil, fíjense que la ley presume que todos los copropietarios tienen igualdad de porciones y por lo tanto participan en igualdad de condiciones. ¿Se dan cuenta? Presume. ¿Qué quiere decir entonces? Que en la copropiedad a la ley le gustaría mucho que todos los copropietarios tengan la misma participación en el bien. Lo que no siempre va a ocurrir, les decía. Puede ser que uno de los copropietarios haya puesto más dinero para la compra. ¿Sí? Lógicamente eso va a generar repercusiones. Porque lo primero que hay que revisar en estos casos es qué es lo que establecen los estatutos, qué es lo que establecen los reglamentos. Puede darse, como preguntaba René y André, puede darse la figura de que por voluntad de los copropietarios se establezca en el libro de actas o en el estatuto de la copropiedad, se establezca de forma clara y en función a lo que dice el mismo código. Cuando uno o más de los copropietarios quiera enajenar, quiera transferir su parte, en teoría, sus porciones, sus derechos, ¿qué debe hacer primero? Hacer conocer de manera interna. ¿Para qué? Para que al que le interese pues pueda comprarse. Cuando los de adentro, los otros socios, no han demostrado interés en el bien ofertado, ¿sí? Recién se puede sacar la oferta para terceros hacia afuera, ¿cierto? Eso es lo que pasa en la copropiedad. Por tanto, podría darse la figura de que uno de los copropietarios es en capital o en cuotas, ¿no? Haciendo una comparación, en cuotas de participación, en acciones y derechos, puede darse que tenga mayor participación. Por tanto, en una asamblea de copropietarios, dependiendo de cómo está configurado el acta, ¿no? De la asamblea ordinaria, podría solicitarse que se recusa la aplicación de tal norma, que no existe lo que se asevera. Pueden darse muchos matices y muchos motivos. Pero la regla en la copropiedad es que la ley presume que todos tienen la misma proporción. Salvo prueba en contrario, es decir, salvo que a otros documentalmente le puedan hacer constar que son copropietarios, pero de una porción mayor a la que tienen los otros copropietarios. ¿Ya? Entonces, la copropiedad voluntaria va a ser aquella que se va a conformar por voluntad recíproca de los copropietarios. Ahora, hay un axioma, un lema en la copropiedad voluntaria que dice: nadie está obligado a permanecer en la indivisión. No se olviden que la copropiedad por lo general propugna la indivisión. Y por lo tanto no es válido el pacto por el cual los condueños se obligan permanentemente
a quedarse en dicho estado, es decir, en estado de indivisión, es decir, indivisible el bien. Pertenece a todos por igual, ¿no? Sin embargo, lo que está con rojo y lo que vimos anteriormente también dice lo mismo. Si bien somos libres, tenemos libertad, fíjense que en el tema de la copropiedad pueden los copropietarios coartarme, limitarse o limitarme los derechos de libre locomoción. Yo quiero ir a bañarme en la casa. No, no vas a salir de aquí. Hay una riña, hay un conflicto entre copropietarios que ha pasado hace muchos años. Si mal no recuerdo, en el caso Toyocar, de unos terrenos de allá por la zona sur, han aparecido no sé cuántos copropietarios. Unos querían vender, otros no querían vender, otros querían pagar los gastos de conservación, otros se negaban a pagar. O sea, hay precedentes sobre aquello, ¿cierto? Ahora, es cierto también que hay bienes que por su esencia y naturaleza no pueden dividirse, porque al hacerlo o se vuelven inútiles los bienes, es decir, ya no servirían para nada a las partes, o en su caso, ¿no? Lo que se hace es que el tema económico cunda, ¿cierto? Cunda. Pero cunde en este tema cuando por su naturaleza un bien es indivisible, cunde su valor. ¿Por qué? Porque vale tal cual está, íntegro, y no le sirve a nadie si está deteriorada, si está rota. Entonces, al ser copropietarios de buena fe, tienen que ponerse de acuerdo, ¿cierto? Fíjense lo que dice. Hay bienes que por su naturaleza no pueden dividirse en virtud de que perderían valor. En estos casos, el modo de poder acabar con la copropiedad lo es a través de la venta de común acuerdo, es decir, todos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Todos tienen que ponerse de acuerdo. Y si se fijan, son términos estrictamente voluntarios. Ahora, existe en la clasificación la copropiedad forzosa, que tiene que ver también por la naturaleza del bien. ¿Ya? La copropiedad forzosa, por lo general, va a ser aquella donde existe una marcada imposibilidad de proceder con una división material. No se puede dividir materialmente. Ese es el lema, ¿no? Y la pregunta de los coherederos es, ¿y qué hacemos entonces? Veremos de qué nos pongamos de acuerdo para poder generar la decisión de enajenar, transferir o vender. O no acatamos la resolución que ha podido salir de una asamblea o de algo con respecto a los otros copropietarios y declaramos la guerra. La guerra en el buen sentido de la palabra, no, sino los problemas, quiero decir. Entonces, la misma ley reconoce la administración del bien, pero además reconoce los estatutos y reglamentos y deja en la voluntad de los copropietarios la elaboración y aprobación de dichos reglamentos. ¿Ya? Entonces, como su nombre dice, al ser forzosas, como que el común acuerdo de partes no está de por medio. Ahora, en el tema de la copropiedad, volviendo a la definición, la existencia de dos o más personas que al mismo tiempo son propietarios de uno o varios bienes, y se genera ahí ¿qué se llama? Se genera la discrepancia entre cuál es el límite de las propiedades para poder dividir o para poder establecer mi muro perimetral de manera primordial. La medianera no es otra cosa que un muro que pertenece a dos terrenos vecinos, porque hay límites vecinos, y que les pertenece en el 50% a cada municipio.
es decir, que la medianera fuera este grosor de muro que está dividiendo mi terreno con el del otro, y en la fase de reclamo y todo aquello, deciden que cada uno de los copropietarios pues haga levantar su muro. Entonces, al hacer los trabajos aparece esto, aparece un murito. Es más, tiene ahí una especie de tachuelita grande que antes se clavaba para marcar los hitos. Dice, aquí está un hito y de acá tenemos que medir. Si la cancha es con dimensiones reales y legales, pues se dan cuenta. Entonces la medianera, y ocurre en el campo, es un murito que divide a dos terrenos, pero que no le pertenece en su totalidad, ni a este lado, ni al otro lado, sino que es de ambos en el 50% del espesor, del ancho que tenga esta medianera. ¿Sí? De la mitad para el uno, de la otra mitad para el otro. Por eso dice, la medianera existe cuando una pared o zanja que divide dos predios no puede establecerse a quién pertenece. Es decir, no se puede decir, ¿es de vos? Sí, me va a decir el otro. Entonces hay una duda razonable de a quién le pertenece. ¿Sí? Por eso es que se presumen comunes. Ahora, pueden presentarse tres hipótesis en la figura de la medianera. Que exista constancia de quién fabricó. ¿Qué quiero decir? Medianera media. ¿Sí? Si el muro tiene 40 centímetros y hay medianera, a cada uno ¿cuánto le corresponde? 20, doctor. A 20. Lo que quiere decir que ese muro, que tiene un grosor de 40, medimos y el centro es 20. O sea, la mitad de 40 es 20. Ese es el hito, ese es el punto para delimitar rasantes, como decimos, el límite del terreno A y el límite del terreno B. Si el terreno A después hace levantar su muro perimetral respetando su límite, su colindancia, lo puede hacer con toda libertad. El otro compañero agarra, también hace una medición o pide a la alcaldía que se haga la medición y va a determinar muy bien, esta es una medianera, dividió entre dos tanto y hacen el medido correspondiente para poderse conocer derechos. ¿Listo? Y se va a presumir que la medianera le pertenece a la persona que ha construido. Primer presupuesto. Segundo, cuando las partes alegan que ambos lo han construido, solamente en ese caso puede determinarse que hay medianera. Es decir, el juez puede decir, a ver, usted me dice, señora fulana de tal, que ha aportado tanto, ha trabajado tanto y en ese inmueble está tanto. Usted me dice que su fallecida madre ha hecho esto, ha hecho aquello, pero no me presenta constancia. Bien, iremos a una inspección. El juez, lógicamente, ni es arquitecto, ni es ingeniero, ni es nada. Va a ordenar que se le lleve a un perito, a un profesional entendido en la materia. Van a hacer las mediciones y si en alguno de los muros encuentran el eje en la mitad, entonces no hay otra cosa que decirle al vecino, vecino, nuestro muro está en calidad de medianera. ¿Sí? ¿Qué le están diciendo? Nos pertenece a los dos por igual. Por igual. Media, la mitad. La mitad para uno, la mitad para el otro. ¿Sí? Mucho de esto se da en el campo, chicos. Bien, voy a parar acá la grabación, chicos, y enseguida les paso el nuevo